poderosa para obrar en nosotros, para responder a nuestra necesidad, para proveer, Señor, del poder que necesitamos, del conocimiento que necesitamos. Que su Espíritu Santo pues la use y usted nos bendiga a todos en esta mañana, como únicamente usted lo puede hacer. La gloria, la honra y la alabanza únicamente para Dios el Padre, para Dios el Señor Jesucristo y para el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bendito el Señor. Los niños estaban compartiendo con nosotros acerca de la Biblia. Y es que el mes de octubre, desde hace unos cuantos años, entre el pueblo cristiano evangélico se ha convenido en llamarlo el mes de la Biblia o el mes de la Reforma. Porque en octubre, la fecha exacta, 17 de octubre creo, del año 1500, y estoy allí, 1500, alguien que me ayude con la fecha, ¿recuerdan? Nadie. ...31 de octubre creo de 1517, ¿será así? Creo que es así, después lo confirmamos. 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó sus tesis en las puertas de una catedral allá en Alemania. Y allí comenzó un movimiento que era un volver a la Biblia, un volver a las Escrituras. Los llamaron protestantes porque estaban protestando contra la Iglesia de Roma. Y es que la protesta, el reclamo era: tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que volver a las Escrituras. La fe se tiene que vivir en base a lo que enseña la Biblia, en base a lo que dijo el Señor Jesucristo, no en base a las tradiciones, no en base a las costumbres, no en base a lo que a nosotros nos parece, a lo que nosotros pensamos, sino en base a lo que afirma la Escritura. Y una de las frases famosas fue: solo la Escritura, únicamente la Escritura. Ah, pero tenemos esta tradición que desde hace cientos de años nosotros hacemos esto. No importa la tradición, no importa dónde haya comenzado, solo la Escritura y únicamente la Escritura. Y la autoridad de la Iglesia tiene que descansar solamente en lo que enseña la Escritura. De allí fue que entonces finalmente la Iglesia, hasta ese tiempo se conocía, se dividió. Y quedaron los católicos romanos, la Iglesia Católica Romana en un lado, y surgió entonces el movimiento protestante. Ya estamos a más de 500 años de ese tiempo, 500 años de la Reforma, y hoy nos encontramos acá, en ese mismo punto. Fruto de ese paso, fruto del sacrificio de esos hombres, de la valentía de esos hombres, del compromiso de esos creyentes que fueron perseguidos, que fueron torturados, que fueron muertos. La Biblia las personas comunes no tenían acceso a ella. No se había inventado la imprenta, no había forma de que alguien llegara a un lugar a comprar una Biblia, pero si acaso tenía acceso, entonces resulta que la Biblia estaba escrita en griego o en latín, y casi nadie hablaba ese idioma. Y los reformadores se comenzaron a dar a la tarea de comenzar a traducir letra por letra, palabra por palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia a su idioma.
Lutero lo hizo al alemán, otros lo hicieron al inglés, otros lo hicieron, pero repito, con mucha oposición, con mucha persecución. Algunos fueron quemados, los llevaron a la hoguera por haberse atrevido a traducir la Biblia al idioma que ellos hablaban. Y todo esto es lo que nos debe a nosotros hacer eco, lo que nos debe poner a pensar es cuánto valor le damos nosotros a la Biblia, cuánto valor le damos nosotros a las Escrituras, que las tenemos a nuestro alcance, que las tenemos en nuestro idioma, que está allí con tan fácil acceso, que usted agarra un teléfono y pam, 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 y aquí tiene la Biblia en la versión que usted quiere prácticamente. ¿Qué valor tiene la Escritura para nosotros? Uno de los puntos en los cuales luego los reformadores discutieron y pensaron y reflexionaron y estudiaron y oraron y llegaron a algunos acuerdos y otros no pudieron ponerse de acuerdo, tenía que ver con eso que está allí, que tenemos allí delante, que hoy vamos a celebrar, con la cena del Señor. ¿Qué significa la cena del Señor en verdad? ¿Qué significa el vino? ¿Cuál es el significado del vino y del pan? ¿Por qué tenemos que participar de ello? ¿Qué sucede cuando participamos? ¿Qué sucede cuando no participamos? ¿Qué hay detrás de ese pan? ¿Qué hay detrás de esa copa? ¿Qué hay detrás de esa copa? ¿Por qué tenemos que celebrarlo? ¿Es un sacramento? ¿Es una ordenanza? ¿Es algo que tiene que realizarse simplemente como un memorial? Y cada una de esas palabras tiene una connotación especial. La Iglesia Católica enseña que en cierta forma en el pan y en el vino, de una forma misteriosa, pero de una forma esencial, está realmente la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo. Y que al participar de la cena, cuando el creyente come del pan y toma de la copa, recibe una medida de gracia de parte de Dios. De allí el término. Sacramento. Para la Iglesia Católica son 7 los sacramentos. Y nosotros quizás sin saberlo participamos de muchos de ellos, o si no de todos. El sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la confesión y el arrepentimiento, el sacramento del matrimonio. Me faltan 3. El sacramento de la extrema unción o la oración por los enfermos. ¿Dónde están los católicos aquí? Me faltan 2. El sacramento de la ordenación al ministerio, y me sigue faltando uno, en este momento no lo... Pero los protestantes dijeron, solamente pueden ser 2, porque los sacramentos tienen que nacer de lo que el Señor Jesucristo mandó. Y el Señor Jesucristo solamente dio dos órdenes en ese sentido. El bautismo, el Señor Jesucristo mandó que los creyentes tenían que ser bautizados para ser salvos, y la cena del Señor. Son los 2 únicos sacramentos que reconocen, sacramentos, ordenanzas que reconoce la Iglesia Cristiana Evangélica, la Iglesia Protestante. El Señor Jesucristo no ordenó las otras cosas como tal. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la copa del Señor. La bendita copa del Señor, la santa copa del Señor.
hay unas 40 referencias en la Biblia acerca de copas. Hay unas 40 referencias en la Biblia acerca de copas. La mayoría de esas referencias están en el Nuevo Testamento, la mayoría, y unas pocas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento se hace referencia de la copa de Faraón, se hace referencia de la copa de plata que tenía José, el hijo de Jacob. Probablemente era de plata porque él iba después de Faraón. La copa de Faraón sería de oro, era el rey del imperio egipcio, y luego estaba José en segundo, y quizás por eso su copa era de plata. Se hace referencia, por ejemplo, a la copa en Proverbios. Se hace referencia a que para evitar la tentación de la bebida desenfrenada, del alcohol, dice, no mires el vino cuando está rojeando allí brillantico en la copa de vino. Dice, porque vas a comenzar suavecito, vas entrando y después finalmente no vas a poder frenar y vas a decir, ¿cómo llegué a este lugar, a esta condición? De manera que hay muchas menciones acerca de copas en la Biblia. Copas físicas, quiero decir, copas físicas, pero hay muchas menciones en la Biblia acerca de copas de forma figurada, de forma simbólica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 23:5, el famoso Salmo del Pastor que todos conocemos, hay una expresión, hay una frase, hasta los niños la recuerdan. Decimos, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, y dice el salmista, mi copa está rebosando. Y ese es un uso figurado de la expresión. La copa del vino, la copa de la bendición de Dios, la copa por la cual para nosotros, casi ninguno de nosotros probablemente tenga copas en su casa. Y si las tenemos quizás no las usamos, salvo que usted acostumbre tomar de cuando en cuando algo de vino. Pero del resto, pero para nosotros, usted agarra un vaso, le pone un poco de hielo, vierte una Coca-Cola y dice, no tome tanto refresco, vaya por un limón con papelón. Esta semana le enseñamos a un hermano lo que era el papelón, no conocía el papelón. Quizás nuestros niños tampoco lo conocen. Pero eso de tener el vaso que rebosa, participar de él y sentir esa frescura que mitiga el calor, es más o menos lo que expresa el salmista. Dice, mi copa está rebosando por la bendición de Dios, por el favor del Señor, por la presencia del Señor que está allí con nosotros. Pero otra forma figurada es la que encontramos en el Salmo 116:13. El salmista dice, tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. De manera que en esos textos bíblicos, esa copa representa la bendición de Dios. La bendición de Dios que nos satisface, que nos enriquece, la bendición de Dios que nos saca de la situación en que nos podamos encontrar, del apuro en que nos podamos encontrar, pero que nos identifica con nuestro Dios. El salmista dice, tomaré la copa de la salvación y haré ¿qué cosa? Dice, invocaré el nombre del Señor. Invocaré el nombre del Señor. Pero también se usa en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo la figura de la copa para simbolizar los juicios de Dios. Los juicios de Dios. En ese sentido, por ejemplo, en los textos de Jeremías en el Antiguo Testamento,
Lamentaciones de Jeremías, el Señor dice, tengo una copa y voy a obligar a las naciones a que beban esa copa. Y aunque no quieran, la van a tener que beber. Y se la van a tener que beber, pero hasta los sedimentos, hasta lo último. Y es la copa de la ira de Dios, de los juicios de Dios. De hecho, las últimas menciones, las últimas 7 menciones de una copa en la Biblia están en el libro de Apocalipsis. Y esas 7 menciones de la copa son menciones de los juicios de Dios. Son las copas, las 7 copas de la ira de Dios que han de caer sobre esta tierra por la maldad de los hombres, por el pecado de los hombres. Y así están especificadas en Apocalipsis capítulo 16. Del resto, allí llevamos como unas 20 y tantas tal vez menciones, pero del resto, todas las otras menciones de la copa en la Biblia están relacionadas con el Señor Jesucristo. Las encontramos en los evangelios, las encontramos en Primera de Corintios, por el apóstol Pablo, básicamente. Y son menciones, algunas reales, físicas quiero decir, y las otras simbólicas. ¿Cuántas veces tiene que afirmar algo la Biblia para que lo tengamos en cuenta? ¿Qué piensa usted? Porque hay cosas que la Biblia menciona muchas veces y hay cosas que la Biblia menciona, por ejemplo, solo una sola vez. ¿Cuántas veces necesita ser algo mencionado en la Biblia para tenerlo en cuenta? ¿Cuántas? Claro. Una sola vez que la Biblia mencione algo es suficiente para que nosotros lo tengamos muy en serio y lo tengamos muy en cuenta. Una sola vez. Basta que el Señor lo haya dicho en una oportunidad y nosotros tenemos que ver por qué lo dijo, qué quiso decir, qué relación tiene eso que Él dijo con mi vida, cómo estoy yo con relación a eso, hay algo que yo deba hacer con relación a eso. Hay una imagen, no la traje, no lo pensé en el momento que estaba preparando el mensaje. Están 2 niñitos allí, uno al lado del otro, y le dice uno al otro, bueno, no importa lo que tú pienses, si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Y yo digo, esa imagen está bien para nosotros, en estos tiempos sobre todo, que somos tan argumentativos, que somos tan protestantes en otro sentido, que tenemos tantas observaciones. No, pero yo pienso esto. No, pero es que yo creo esto. No, pero no. Cuando la Biblia lo dice, allí todos nosotros tenemos que hacer así. Lo dice la palabra de Dios. No importa lo que piense, no importa lo que opinen, no importa lo que otros digan, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué estamos hablando de esta copa? ¿Por qué hablar de esta copa? ¿Por qué hablar de la importancia de esta copa? Porque lo dice la palabra de Dios, porque lo dijo el Señor Jesucristo, porque no solo lo dijo, lo mandó, lo ordenó, porque es algo que debe estar presente en medio de la iglesia. ¿Sabe que por mucho tiempo también la iglesia descuidó eso y dejó de observar la práctica y de celebrar el participar de la copa del Señor? ¿Se ha preguntado por qué la Iglesia Católica en su mayor parte no le permite a la gente que participe de la copa? Pero por otro lado, la palabra de Dios dice que tenemos que participar de esa copa, que todos los que son del Señor tienen que participar de esa copa. Entonces, si el Señor Jesucristo dijo algo, eso que dijo el Señor y que registra la Biblia que dijo el Señor tiene que ser de suma importancia para nosotros, de gran relevancia para nuestra vida de fe. Porque de las palabras del Señor nace nuestra confianza. Si el Señor ha dicho algo y ha prometido algo, esa es la base de nuestra confianza, de nuestra seguridad para con Dios. Hay un
un uso que no es el donde vamos a llegar finalmente, pero hay un uso que hace el Señor Jesucristo de la expresión de la copa. Y es que el Señor usa figuradamente esa expresión, la copa, que Él tenía que tomar para expresar los sufrimientos, el pago, el precio, el costo que tendría para Él el otorgarnos, el lograr con que el perdón de Dios nos fuese concedido. Lo hemos afirmado en otras oportunidades. Dios no puede perdonar de gratis. Dios no puede perdonar de gratis. Cuando decimos nosotros en nuestro lenguaje popular, el que la hace la paga, eso es correcto. El que la hace, la tiene que pagar. Y Dios, como juez justo, Dios tiene que castigar el pecado. Y si Dios no castigara el pecado, si Dios no castiga a los culpables, Dios sería un vagabundo, Dios sería un inmoral, Dios sería un juez injusto, Dios sería un perverso si Él no castigase el pecado. Pero usted, quien quiera que sea que me escuche, usted puede tener una certeza: Dios jamás dejará de castigar el mal. Y usted piensa, alguien acá hizo y deshizo y se fue y no la pagó. No, la va a pagar. Dios no dejará de cobrar, Dios no dejará de castigar el mal, porque Él es juez justo y porque la justicia así lo determina, así lo demanda. La justicia así lo demanda. Tanto caos en nuestras comunidades, tanto caos en nuestra nación, tanto caos en el mundo, y es porque no se juzga con justicia, no se castiga a los ladrones, no se castiga a los malhechores, no se impone una medida de justicia sobre todos los que transgreden la ley. Por eso vivimos como vivimos. Pero Dios no puede perdonar de gratis. Y a veces tenemos la idea, no, pero Dios es bueno y Dios lo va a perdonar. No, es que no es así. Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios es bueno, pero para Dios perdonar tiene que haber algo, alguien tiene que pagar entonces. ¿Quién va a pagar lo que yo hice? ¿Quién va a pagar mi pecado? ¿Quién va a pagar su pecado? Y puede venir alguien, Ángel, Carlos, Alberto, y dice, yo lo voy a pagar. Y dice, pero ¿y cómo lo vas a pagar si tú estás tan endeudado como yo? ¿Y quién lo puede pagar? Y resulta que nadie podía pagar. Y el Señor Jesucristo pagó un precio infinito para que Dios pudiese otorgar el perdón. Repito, y escúcheme con atención. El Señor Jesucristo pagó un precio infinito para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Y si no es por el pago que hizo el Señor Jesucristo, Dios no podría perdonar ni un solo pecado. Y todos los pecados que Dios puede perdonar y que Dios perdona, los perdona en base al pago que hizo el Señor Jesucristo. Un pago tan maravilloso, un pago tan grande, un pago tan extraordinario, que el pecador más grande y más perdido de todos, si se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe, le serán perdonados y borrados todos sus pecados y todas sus maldades. Y dice la Biblia, nunca más tendrán tenidas en cuenta. Dios le perdonará completamente y totalmente. Qué maravilla, qué bendición. Y alguien dirá, pero eso es injusto. Ese hombre que hizo tanto mal ahora es cristiano. Y ahora sí, ahora es cristiano, después de viejo. Pero es que el perdón de Dios, que es tan maravilloso, sí, el Señor Jesucristo pagó por todos los pecados de ese hombre o de esa mujer, y ahora la persona puede recibir paz con justicia. Y dice, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo sufrió, porque el Señor Jesucristo fue crucificado, porque el Señor Jesucristo murió, porque el Señor Jesucristo con su muerte pagó un precio infinito que alcanza para borrar todos esos pecados. Si la persona se arrepiente y se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. De otra manera no. Pero el Señor Jesucristo entonces pagó un precio
Y cuando él tenía ese precio por delante y lo que iba a costar, nos encontramos con que pronunció las siguientes palabras que están allí, en esos textos bíblicos. Dice la Escritura, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y no es la copa de bendición de la que habló el salmista. No es la copa de bendición a la que el Señor se refiere. No es la copa de los juicios de las naciones, es otra copa. Pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Así terminó. Y oró por segunda vez. Y dijo las mismas palabras, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice el evangelista, se fue y estuvo con los discípulos y volvió por tercera vez y oró de nuevo con las mismas palabras. Uno de los evangelistas dice que su alma estaba en angustia, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y nosotros no podemos entender, no podemos ver lo que esconden estas palabras. Pero esa copa de la cual el Señor Jesucristo dice era una copa amarga, era una copa muy amarga. El Señor Jesucristo dice, yo quisiera no tener que tomarme esa copa. Yo no quisiera tener que beberme esa copa tan amarga. Pero allí está nuestra salvación, en que Él decidió beberse la copa amarga. Pero Él dijo, Padre, si hay alguna manera de que yo no tenga que beber de esta copa, pero si no, bueno, hágase tu voluntad, aquí estoy. Y luchó en oración, y luchó en oración, y luchó en oración, y finalmente se levantó convencido. Y cuando va hacia el huerto, resulta que llegan los soldados, llegan a la turba para llevárselo preso, y saca Pedro la espada y le corta la oreja a uno. Y dice el Señor Jesucristo, reprende a Pedro. ¿Está allí la cita? Reprende a Pedro y le dice a Pedro, mete tu espada allí en la vaina, guarda tu espada. Y le dice, la copa que el Padre me ha dado a beber, no la voy a tomar. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y yo digo, hay una enseñanza, toda una enseñanza para nosotros allí. Hay toda una escuela en esas palabras para nosotros. Hay muchas situaciones que nosotros no quisiéramos vivir, hermanos. Hay muchas situaciones que nosotros no quisiéramos, muchas experiencias que nosotros no quisiéramos tener que estar atravesando. Y nosotros deberíamos imitar a nuestro Señor y decir, Señor, si es posible, Padre, si es posible, quíteme esta aflicción, si es posible, evíteme esta situación, si es posible, cámbieme esta circunstancia, pero terminar siempre nuestra oración como también terminó el Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo pienso, sino lo que tú quieres, Señor, tu voluntad. Y una vez que oramos, hermanos, y que sabemos que nuestra vida está en sus manos, reconocer la soberanía de Dios, reconocer la autoridad de Dios. Forma parte del trato de Dios para con sus hijos, que de cuando en cuando tengamos que atravesar por la experiencia de tomar una copa que no nos va a gustar. Y es la copa que nos está dando el Padre. Y es la copa que nos está dando nuestro Señor.
La del Señor Jesucristo fue esa en particular. Pero también forma parte de, salvando todas las distancias, de nuestras vivencias, en nuestra vida de fe, en nuestro caminar con Dios, que tengamos que tomar de copas que nos van a resultar un tanto difíciles, y hemos de glorificar al Señor también en esos momentos. ¿Puede usted decir amén? Pero no es allí a donde nos vamos a detener, sino que vamos adelante con la otra imagen que utilizó el Señor. La mayoría de nosotros que estamos familiarizados con el uso que el Señor hizo, con la imagen que el Señor nos dejó con relación a la copa que Él ordenó, instituyó para su iglesia. Entendemos que es un símbolo, entendemos que es una imagen. Nosotros muchas veces hablamos también de forma figurativa, con símbolos e imágenes. Hay un riesgo, sin embargo, que todos corremos, y es que nos quedemos con el símbolo y no seamos capaces de ver la realidad que está detrás del símbolo. El vino es un símbolo, pero hay una realidad bendita detrás de ese símbolo, y nosotros tenemos que tratar de percibirla, tenemos que tratar de verla, tenemos que orar al Señor para que nosotros podamos ver, experimentar, entender, comprender, creer en la realidad que está detrás del símbolo. Porque si no, esto sencillamente va a ser un ritual de principio de mes. Llego, me como el pan, me tomo el vino y eso, y bueno, me gustó el vino. Y el pan estaba así, estaba asado, pero no se trata de eso. Tenemos que ver, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver la realidad que está detrás del símbolo. Dios escondió muchas cosas detrás de símbolos, De hecho, hay una gran cantidad de material en la palabra de Dios que está expresado de forma simbólica, en forma de imágenes. Y nosotros tenemos que buscar, pedir al Señor que nos ayude a ver lo que está detrás allí, lo que realmente esconden esas imágenes, esos símbolos. Y repito, de allí la necesidad de que vayamos siempre a la palabra de Dios. Porque el entendimiento, la verdad que necesitamos comprender, no va a llegarnos, no va a surgir de nuestra imaginación. Tiene que nacer y surgir de la palabra de Dios, de lo que enseña la palabra de Dios. Lo que es oscuro en la Biblia tiene que verse a la luz de otros pasajes que son luminosos. Lo que aquí no se entiende bien tiene que esclarecerse por lo que dice acá. Lo que acá de este lado está un poco como confuso, tengo que buscarlo por acá. En otro lugar está más claro. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y un pasaje difícil se debe interpretar a la luz de un pasaje más claro. Y los pasajes que están un poco así como que borrosos, tenemos que interpretarlos a la luz de otros que están más claros. Vale para todo lo que tiene que ver con la doctrina, con el mensaje del Señor, con lo que Dios nos ha comunicado. Y yo encuentro, por lo menos así se lo quiero expresar hoy, que pocos símbolos son tan significativos en la Biblia como el símbolo de esta copa.
pocos símbolos son tan significativos e importantes como el símbolo de esta copa del Señor, como el símbolo de la copa del Señor. Que así lo llama Pablo, no lo digo yo. Pablo dice, es la copa del Señor, así lo titula Pablo, la copa del Señor, y lo llama también la copa de bendición. Primera de Corintios capítulo 10. Pablo dice, al hablar de esta figura, al hablar de esta imagen, Pablo dice, esa es la copa del Señor. Ya todo eso hace una gran distancia. Tiene que hacer la distancia suprema. Porque una cosa es decir, es la copa de fulano, es la copa del otro, es la copa de esto. No, esa copa es para esto y para esto y para esto. Uso multiuso. Pero Pablo dice, no, es la copa del Señor. De nadie más. Es la copa del Señor. Y si es del Señor, como todas las cosas del Señor, es especial, es santa, es divina, tiene una connotación eterna, porque todo lo del Señor tiene una connotación eterna. Y nosotros tenemos que ir a ello. Entonces, Señor, ¿qué hay aquí? Es la copa del Señor. Pero Pablo también dice, es una copa de bendición. ¿Por qué la llama copa de bendición? ¿Y dónde está la bendición de esa copa? Y si es la copa de bendición, los que participan de ello están opcionando a recibir una bendición, a recibir bendición. Y los que no participan de ella se están perdiendo de una gran bendición, porque es la copa de bendición. El nombre no está en vano. El nombre no está en vano y la bendición tiene que ver con nosotros y nuestra necesidad. Dios nos bendice porque nosotros tenemos necesidad de esa bendición, no de otra manera. Nosotros tenemos necesidad de la bendición de Dios. Podemos recibir la bendición de Dios o podemos perdernos la bendición de Dios. Cuando una persona se acerca al Señor, comienza a disfrutar de la bendición de Dios. Cuando una persona vive de espaldas a Dios y su palabra, de espaldas al Evangelio, de espaldas a la autoridad de Dios, se pierde, se está perdiendo de la bendición de Dios. Y sabemos que la bendición es buena, la bendición de Dios es buena y enriquece y no trae tristeza con ella. Pero entonces no se trata de una copa cualquiera, se trata de la copa del Señor, lo que sea que esto signifique. Faltaría todavía determinar qué significa que es la copa del Señor. Y es una copa de bendición sobre su salvado. La importancia de la copa, por otro lado, mis hermanos, no está en el valor que nosotros le demos. La importancia no está en el valor que usted le dé, ni que yo le dé, sino en el valor que Dios le ha dado, que Dios le ha asignado. La importancia de la copa está en el valor que el Señor mismo le ha asignado, que el Señor le ha dado, que la palabra de Dios dice que tiene. Pablo le dice, por ejemplo, a la iglesia, no puedes tomarla a la ligera. Los creyentes no pueden tomarla a la ligera. Tienen que examinarse, tienen que hacerse un examen de conciencia. Y después de examinarse y de asegurarse de que están bien para con Dios, de que están en una correcta relación con Dios, pueden participar de la copa. Porque si tomas de ella sin examinarte, sin hacer ese examen de conciencia, sin ponerte a derecho delante del Señor, no va a ser de bendición, sino que va a ser de juicio. ¿Sí lo va viendo? Entonces Pablo dice, es de bendición, pero si tomas de ella indignamente, no vas a recibir bendición, vas a recibir castigo, vas a recibir juicio. Por ello, dice Pablo, muchos se enferman, por ello otros andan caídos, por otros inclusive se han muerto. Y Dios los ha quebrantado y Dios los ha castigado, dice, porque son su pueblo y para que le honren debidamente.
como padre y madre haría un mal y estaría expuesto a acciones legales, no sé, si usted comienza a castigar hijos ajenos, si usted comienza a castigar los hijos de la vecina, los hijos de otro, y comienza usted no tiene por qué hacer eso. Usted debe hacerlo con sus propios hijos, con sus hijos. Dios castiga a sus hijos. Y dice la Biblia que Dios castiga a sus hijos porque los ama. Esa es una prueba del amor de Dios. Como a Dios le importan la vida de sus hijos, Dios los castiga para que cambien, para que corrijan, para que entren en razón. Y cuando Dios quiere, ¿cómo diría? Uno de los peores castigos que vemos en la Biblia, juicio, cuando Dios deja a alguien que lo deja así, anda y haz lo que quieras. Cuando Dios entrega a alguien para que se vaya y haga lo que le dé la gana, perdóneme la expresión, ese es uno de los peores castigos. Pero la Biblia dice, Dios castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y entonces el apóstol Pablo dice, esta copa es tan importante y debemos tomarla con tanta seriedad que no podemos participar de ella así a la ligera. No debemos participar de ella a la ligera. Por otro lado, el apóstol Pablo dice, fue el Señor Jesucristo quien nos mandó que bebiésemos de la copa en memoria de Él. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué hay en la copa? ¿Qué está encerrado en el símbolo de la copa? En ese vino. Me pregunto si nosotros deberíamos tener un tiempo más extendido cuando venimos a tener esta celebración como iglesia y tener un tiempo de oración previa para que cada quien esté allí examinando su vida y su conciencia delante del Señor. Y para que si aquí entre nosotros alguno tiene una querella con otro, tiene una diferencia, tiene una situación no resuelta con otro, entonces vayamos y nos pidamos perdón unos a otros antes de participar de la copa. Y nos confesemos nuestras faltas y nuestros pecados unos a otros. Me pregunto si eso es necesario. Y me pregunto si cada vez que tengamos cena deberíamos tener, repito, un servicio más extendido. Y antes del tal, entonces que las personas visitantes vayan y nosotros nos quedamos, todos los bautizados, los que vamos a participar, y tengamos y probablemente hacia allá tengamos que ir, para que podamos ver la importancia, la seriedad la santidad de lo que está allí representado. Es la sangre pura y bendita de nuestro Señor, Rey y Salvador. Así lo entendió hasta el mismo Lutero. Lutero dijo, allí está, cuando procedemos a participar de la cena, dijo Lutero, allí está en esencia y en realidad la sangre y el cuerpo de Cristo. Otros reformadores no opinaron igual, no pensaron igual que Lutero. Yo no puedo tampoco aceptar del todo la posición de Lutero. Pero en esos símbolos está algo demasiado grande. Y nosotros tenemos que hacer eso, como dijo el Señor, en memoria de Él. El Señor dijo, en memoria de mí. Pero ¿con qué actitud? El punto es, ¿con qué actitud? ¿Con qué actitud me acerco yo
y digo, pienso y pensaba y escribí, nuestra actitud, nuestra disposición y nuestra relación para con esta copa bendita tiene que estar marcada, asignada por la reverencia, comenzando por allí, por la reverencia. Esto representa nada más y nada menos que la sangre de nuestro Salvador, que como él mismo lo dijo así, esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así mismo lo dijo el Salvador. Entonces, la primera de nuestras actitudes tiene que ser la reverencia. La segunda, gratitud. Gratitud. Bendita sangre de Cristo y bendita bondad de Dios, como dice el apóstol Pablo, que su bondad nos guía al arrepentimiento. Que si nosotros hoy estamos acá, y si usted hoy está acá, y si usted hoy vino, y usted dice, no, bueno, yo vine porque alguien me invitó. La invitación es lo que usted tiene delante de sus ojos. Pero detrás de esa invitación está la bondad de Dios para con usted. Y me alegra que usted esté acá, y me alegra que usted haya venido acá, no para escucharme a mí, porque me alegra porque eso es en cierta forma un reflejo de que Dios está tocando su vida, de que Dios está llamando, de que Dios está de alguna forma tratando de atraer su atención. La bondad de Dios está sobre su vida. La bondad de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, no puedes dejar de ver, no deberías dejar de ver la bondad de Dios, porque su bondad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué nos arrepentimos? Y fue que el Señor, en su bondad, vino por nosotros. Vino por nosotros. Dije reverencia, dije gratitud. Hay algo más, adoración. Adoración. Iglesia, tenemos que aprender a adorar a Dios. Tenemos que aprender a adorar a Dios. Tenemos que profundizar y aprender a adorar a Dios. Juan 4:24, dijo el Señor Jesucristo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando participamos de la cena, de la copa del Señor, tenemos que hacerlo como un acto de adoración, en una actitud de adoración, en una disposición de adoración. La comunión más íntima, sincera y expresiva de la que podamos ser capaces de sostener para con nuestro Señor y Dios. Y olvidarnos de todos y olvidarnos de todo y estar allí en intimidad con el Señor y adorarle y honrarle. Y experimentar lo que Él mismo dijo que debíamos hacer, que debíamos experimentar. Y creo que esas palabras son una de las más expresivas que encontramos en los evangelios, que las dijo el mismo Señor Jesucristo en relación con el valor de su sangre. Sí, adelante. Esas palabras que están allí, mis hermanos. En Juan capítulo 6, versos 53 al 56. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si no coméis la sangre del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Son palabras simbólicas. Es un lenguaje figurado. Pero hay una realidad poderosísima, hay una realidad que no encuentro cómo expresar detrás de esas palabras. Los judíos que le escucharon se ofendieron. Cuando el Señor dijo esas palabras, se ofendieron y dijeron, pero ¿quién se cala esto? ¿Quién se aguanta estas palabras? Y se fueron y dijeron, no, este está loco. Porque fue Dios mismo que dijo que no se puede comer sangre. Fue Dios mismo el que había ordenado, cuando ustedes vayan a comer carne, agarren y ese animal lo escurren, pero no pueden comer la sangre con la carne. Y entonces de repente sale el Señor Jesucristo y les dice, tienen que beberse mi sangre. Se ofendieron. Dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata eso? Pero es lo que nosotros debemos sentir. Tal sentido de identidad, tal sentido de que del Señor estoy como que pero bebiendo, como que comiendo del mismo Señor, comiéndome al mismo Señor. El que no bebe mi sangre y come mi carne. Y esto es símbolo de esas palabras. Y esto es símbolo de esas palabras. Y es la única forma de tener vida, dijo el Señor. Y es la única forma de tener una esperanza segura de resurrección, dijo el Señor. Y es la única manera por la que el Señor Jesucristo dice, nosotros podemos permanecer en Él y a su vez Él permanecerá en nosotros. Pero de otra manera no, de otra manera no es posible. ¿De qué nos hablan finalmente esas palabras entonces? Yo creo que nos hablan de que nosotros tenemos que considerarnos que estamos llamados a entregarnos por entero al Señor, que somos de Él. Que estamos llamados no a ser simpatizantes del Evangelio, simpatizantes de sus palabras y de sus enseñanzas. No estamos llamados a ser simpatizantes, sino que estamos llamados a ser suyos, en tal grado de realidad y verdad que cuando veamos y participemos de la bendita copa, lo hagamos como si en verdad estuviéramos bebiendo de su sangre, como si en verdad estuviésemos bebiendo de su sangre, bebiendo de la sangre que por nosotros se derramó, bebiendo de su sangre, que es lo único que nos puede dar vida eterna, bebiendo de su sangre, que es la única manera en que podamos permanecer en Él y Él permanezca en nosotros, bebiendo de esa copa dignamente, que es la manera adecuada de honrarle y de honrar la sangre del pacto en la que hemos sido santificados. Fuimos santificados en la sangre de Jesucristo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es santificado en su sangre. Si vuestros pecados fueren muy escandalosos, dijo el profeta, dice, ven, y el Señor dice, los dejará pero blanquitos, como blanca lana, como nieve. No decimos que entendemos todo lo que está allí encerrado. No creo que podamos entender todo lo que está encerrado en esa copa que fue instituida por el Salvador. Pero nos habla de la obra y del valor de la sangre de nuestro Señor.
¿Hay otra cita allí? ¿Qué dijo el Señor? Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Dijo, haced esto en memoria de mí. Esa es la frase que rescata el apóstol Pablo en Primera de Corintios. El Señor dijo que hagamos esto en memoria de Él, en memoria de Él. La iglesia del Señor, como iglesia tenemos un hermoso, pero muy valioso recordatorio en esta copa del Señor. Un recordatorio con un poderosísimo mensaje. Él nos compró a un precio infinito. Él nos compró a un precio infinito con su propia sangre. Nos compró para que tengamos el privilegio de ser suyos y de poder tener una vida de comunión con Él. Una vida de la cual apenas tenemos una pequeña idea, pero que esta copa hoy nos dice, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Somos de Él, hoy y por siempre. Usted se entregó a Él, no hay vuelta atrás. Usted es de Él, le pertenece a Él. Y Él se encargará de sostenerle y de llevarle hasta el final. Y aunque usted pareciera que va de tropiezo en tropiezo, Él le compró al precio de su sangre. Le compró al precio de su sangre. Celebre que usted es suyo. Y busque adorarle, y busque honrarle, y busque identificarse cada vez más con su Señor y Salvador. Bendito su nombre. Vamos a disponernos a participar de la cena del Señor. Permítame hacer una oración y luego estamos cantando algo mientras nos preparamos todos. Bendito Señor y Padre Celestial, a usted la gloria, la honra y la alabanza. Únicamente usted que hace todas las cosas en todos. Únicamente a usted, Señor, que trazó el plan divino desde la eternidad y hasta la eternidad. Le damos honra y alabanza, Señor, desde nuestro poco y escaso entendimiento, Señor. Pero sabemos que usted reina en lo alto, que usted es el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios grande, el Dios santo. Sabemos que estábamos separados de usted, pero vino el Salvador en busca de nosotros y nos compró y nos salvó a precio de su sangre. Y hoy vemos su sangre en el símbolo de la copa. Y hoy vemos la entrega que hizo nuestro Señor y Salvador. Y queremos responder con gratitud. Queremos responder con rendición. Queremos responder con un reconocimiento. Necesitamos de la eficacia de esa sangre sobre todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos del tesoro valioso y poderoso, del poder que hay en esa sangre, para tener comunión con usted, Señor, para permanecer en usted y para que usted permanezca también en nosotros, para ir seguros por la vida sin nada que temer, pues podríamos decir, tenemos vida eterna en su sangre. Así, Señor, queremos honrarle, queremos aún adorarle, porque usted es digno de adoración y solamente usted es digno de ser adorado. No sabemos de qué forma, pero creemos que usted nos bendice. Creemos, Señor, que usted bendice, Señor, a todos los que se acercan a usted. Que los que le buscan le hallan, le encuentran.
y no hay más sino bendición de parte suya. Y aun cuando hubiere castigo, Señor, y corrección, finalmente es para nuestro bien, para nuestra bendición también. Que su Espíritu Santo nos asista, que su gracia obre en nosotros y sobre nuestras almas, que aún detrás de ese símbolo, Señor, y por sobre esos símbolos, la gracia y el favor suyo, el poder suyo, el poder de su Espíritu Santo, obre sobre nuestras almas. Nuestros corazones son duros, Señor, usted lo sabe, son difíciles. Somos tercos, somos obstinados, Señor. Somos renuentes, somos difíciles de convencer. Pero su poder es mayor, Señor. Su gracia es mayor. Su virtud es infinita. Pedimos que usted obre sobre nuestros corazones, nos santifique desde lo más profundo de nuestro ser. Obre usted con su Santo Espíritu, con su santa virtud, con su santa gracia, obre sobre nuestras almas y nos ayude a tener una comunión más íntima, más profunda, más significativa en nuestro vivir diario con usted. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias por su palabra, gracias por la bendición de que usted está en medio nuestro. Así creemos porque usted lo prometió al decir que cada vez que nos reuniésemos, que en su nombre usted estaría en medio nuestro. A usted la gloria y la honra. Bendiga usted a su pueblo, Señor, en este día, en Cristo Jesús.